¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutant Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, bienvenidos a otra semana de novedades y ofertas, donde la verdad, chicos, es una semana bastante, pero que bastante aburrida. Solo que adivinen, justo ahora que estoy grabando el video, porque de verdad, disculpen la inactividad en el canal entre los problemas de luz, de cortes de luz y problemas del internet, no he podido estar nada activo, a pesar de que, bueno, hay cambios de balance y hay todo para probar. Pero como les decía, justo ahora, hace poco, se ha confirmado por fin el evento de Halloween, que más adelante, chicos, les mostraré de todo, porque claro, hasta ahora ya se filtró lo que será el mutante exclusivo de Halloween y un par de skins, pero también más adelante les daré la fecha aproximada de este evento. Así que la verdad, pues muchos creían que no iba a haber evento de Halloween, pero ya se confirmó por fin, aunque bueno, hay unas pequeñas dudas. Pero de resto, chicos, esta semana tenemos que sí un par de cosas interesantes, ¿no? Regresa Monolith por créditos, por ahí el Zombat, tenemos el regreso del Bunker y el Midas por dinero real, como siempre. Ahora lo están metiendo pues casi cada mes, la verdad, una locura total. Orbes level 5 de crítico, y de allí pues la verdad, más nada. La verdad, una semana, como se los he dicho, bastante patética, aparte de que regresa Bricodrome, pero es muy malo, entre otras cositas. La verdad, voy a intentar hacer todo esto rápido, porque pues no hay nada que esperar de esta semana más que ver lo referente al evento de Halloween. Pero eso, chicos, antes de empezar, les recuerdo, si desean unirse o mantener la huelga, ya saben que el videojuego tiene más de 4 años y medio sin recibir ni una sola actualización. La compañía a cargo Celsius Online no ha hecho nada al respecto. Les recuerdo que hoy mismo se cumplen 31 días desde que quitaron los laboratorios médicos, y nada que regresan, y más que todo porque la empresa a cargo que acabo de mencionar no ha dicho ni una sola palabra al respecto en 31 días, más de un mes entero, lo cual es una locura total, para que vean el sentido de la huelga. Y claro, lo único que están haciendo es metiendo a Midas y todo eso por dinero real cada mes, entonces para que vean que literal no hay por qué meter dinero a este juego, más que si lo desean. Si ya todo depende de ustedes, ya que es su dinero, pero la huelga está para ello, para que se decidan a trabajar y decidan a hablarnos como debe de ser a la comunidad del videojuego. Así que sin más nada que decir, chicos, aquí es donde empezamos. Y bueno, chicos, sábado 12 de octubre llegará el Falcon en su versión de bronce por 1080 de oro, mutante galáctico con sable con la habilidad de debilitamiento, mutante que no tocan estadísticamente desde el año 2015, así que es una basura total, no sirve, y por bingo tampoco. Domingo 13 llegará el Monolith en su versión de bronce por 9 millones de créditos, mutante doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento. La verdad, un mutante que estadísticamente es normal, o sea, no es ni bueno ni malo, es normal. Tal vez para menores del Evo 30, pero claro, menor de ese Evo dudo que gasten 9 millones de créditos en un mutante para luchar, así que no es recomendable para luchar. Pero bingo, ya que está a créditos, tiene una línea, chicos, que te ofrece 1200 de oro, así que venga a créditos es un regalo total. Creo que vale la pena, la verdad, creo que valdría la pena de cierta forma, ¿no? Está a créditos. Lunes 14 tendremos al Aragno en su versión de plata por 770 de oro, mutante zoomorfo con cyber que tiene la habilidad de herida, mutante nada recomendable, aunque en su bingo tiene una línea de 1000 de oro, así que igual no creo que valga la pena la inversión. Y ojito, spoilers, Aragno está confirmado para el evento de Halloween, así que se puede llegar a obtener gratuito, así que pues después igualmente no vale la pena después de tanta inversión, ¿no? Martes 15, chicos, se viene Zombat en su versión de plata por 770 de oro, mutante zoomorfo con necro que tiene la habilidad de herida. Estadísticamente la verdad es un mutante muy débil, solo que tiene velocidad de ultra veloz, así que si no tienes ultra veloz, a lo mejor si lo necesitas urgentemente para el PvP, puede que sí, pero lo dudo, ¿no? Porque está obviamente por delante Carlinger, Pesadilla, Ceres, Project, Colmillo Rabioso, ¿qué otro ultra veloz me estoy olvidando? Creo que ningún otro, ¿no? Mimikron no curva, pero no es tanto, necesita un mejor orbe, y Zombat no tanto, así que yo no lo recomendaría, pero ya eso depende de ti.
Miércoles 16 se viene el Autonoraptor en su versión básica por 750 de oro, mutante Cyber con mítico que tiene la habilidad de escudo, muy mal mutante, malísimo, obviamente tiene de las mejores skins del videojuego en platino, pero nada recomendable este mutante, amigos, a no ser que vayas iniciando en el videojuego y no tengas míticos que se multipliquen rápido, lo cual Autonoraptor se puede multiplicar rápido, pero claro, depende de tu oro, ¿no? Jueves 17 se viene Fauces Negras en su versión de bronce por 1200 de oro. Mutante necroconsomorfo que tiene la habilidad de herida, muy mal mutante estadísticamente, bueno, como todos los que hemos visto hasta ahora. Pero ojito, en su bingo él tiene una línea para ganar 3 zonas deluxe, así que si solamente te falta él para esas 3 zonas deluxe, a lo mejor es una inversión que valga la pena si, pues la verdad te gustaría acumular más créditos, pero de resto yo esperaría obtenerlo Mutant Magnets o más barato a créditos, la verdad. Y el viernes 18, para finalizar con los mutantes diarios, viene Apophis en su versión de platino por 2550 de oro. Pues bueno, resumen. Basura total. Apophis siempre ha sido un mutante totalmente malo, habilidad de herida, mala combinación de genes y claro, pagar 2550 de oro, no hombre, para eso te compras el asteroide que llegó hoy, que por cierto mañana tendrán video del asteroide, o el mutante mensual incluso, así que no lo compren. Y bueno chicos, otros paquetes y ofertas, orbes de crítico de nivel 5. Pues ya saben que el orbe de crítico literal es el peor orbe del videojuego, no tiene uso ni nada por el estilo, así que nada recomendable. Como mutante semanal chicos tendremos al Bricodrome LLK 215 que tendrá un precio de $5 en su versión básica. Mutante semanal, como se lo he dicho, la verdad, mutante muy malo. Vino de hecho a la tienda hace 3 semanas creo que también por dinero real o tal vez o por oro. Y nada chicos, de los peores mutantes en el videojuego, nada recomendable y claro, mucho menos dar dinero real por él. La verdad, pueden buscar videos jugando con él. Malo. Oferta de créditos, esto no lo vale, no vale la pena, solamente vale la pena si eres menor al Evo 30 y a lo mejor ya viene un descuento, pero claro, esta semana no hay descuento de Evo, así que de nada te va a servir esta oferta de créditos. Más paquetes y ofertas chicos, caja misteriosa de herida, un precio de 600 dólares, ya saben que esta caja no vale la pena, pero igualmente aquí les estaré mostrando las posibilidades de lo que te puede tocar en esta caja. Te recuerdo que te da un mutante aleatorio del que están viendo y bueno, resumen. Asco de paquete, no lo vale. Mejor dicho, caja, perdón. Paquete Reptilianos, que tiene un precio de 2400 euros. Este paquete te contiene el Tirditurón, el Cameo y el Cybercroc. La verdad, paquete nada recomendable. Cameo es muy buen mutante, pero claro, ya Cameo lo regalaron hace poco, se podría decir hace un mes, y hace un mes también regalaron Anomaly. Hace un mes vino también Madre de Dragones a créditos. La verdad, gastar 2400 euros solo por el Cameo, no vale absolutamente la pena, no lo vale. Paquete Power Level, pues yo creo que ya en esta instancia todo el mundo debe saber que aquí el sistema de experiencia por productos no funciona en este videojuego, así que comprar esto por oro no vale absolutamente nada, o sea, no tiene función, así que gastar 800 euros de gratis, negativo. Y bueno chicos, todavía más paquetes, estas ofertas que se las voy a resumir rápido. Achernal, 25 dólares el paquete más pequeño. Achernal es muy malo, es un mutante demasiado malo, o sea, la verdad, ya lo hemos visto anteriormente, ya les hice un video que vino como mutante semanal, de hecho, por dinero real creo que hace 2 o 3 semanas, y claro, si no lo compraron por 5 dólares, pues yo creo que mucho menos por 25 dólares, la verdad, mal paquete porque el mutante no sirve y primero, demasiado poco oro para ese precio. O sea, literal, este paquete debería de costar como mucho 10 dólares. Y mira, te cuesta 25. Y bueno, ni hablemos del resto. Locura total. Y bueno amigos, más paquetes a dinero real. Y bueno, tenemos ya de forma consecutiva por 3-4 meses, no lo sé, estos paquetes de Banker, Comidas, Crisus, Big Boss y Colossus. La verdad, este año ha sido una locura la cantidad de veces que han repetido esto. Pero claro, el videojuego no lo arreglan, no lo solventan, no meten los laboratorios médicos. Pero claro, las ofertas a dinero real que no falten, claro que sí. Banker por 5 dólares, pues para el que quiera meterse su regalito. La verdad, un Banker no hace la diferencia, pero bueno, si te gusta. Pero
hablando fuera de huelga, si necesitas un mutante que produzca créditos y no tienes cazarrecompensas, pues la oferta del Midas no está mal. Claro, yo no daría $10 por el Midas para ganar más créditos, pero bueno, cada quien a lo suyo si lo requiere o lo necesita. Igualmente les recuerdo que ya yo tengo un video hablando del Midas, de cómo es la producción de créditos, que ahora produce como un cazarrecompensas y beneficia mucho a los Evos bajos, Evos intermediarios que todavía tienen zonas míticas básicas, entre otras cositas. Sería la más decente de entre todas. Ya la demás, el precio no tiene ningún sentido. $20 Crisis no sirve, $50 Big Boss, $100 Colossus, what the fuck. Ya ahí ustedes tienen mi opinión, creo que de todo este año al respecto de estos paquetes. Y bueno chicos, como les dije, íbamos a tener vistazos de lo que será el próximo evento de Halloween, chicos, que aquí están viendo una mera imagen de cómo sería eso, porque claro, les recuerdo que es un simple evento de Halloween, la verdad no es tan fuerte como una Navidad o un evento de aniversario. Pero ojo, esto es una imagen ya sacada de la beta tester. O sea, ya los beta tester en la versión beta del videojuego ya están probando el evento de Halloween. Así que el evento de Halloween estaría a nada de llegar. Aunque ojo, una pista. Para mí el evento de Halloween estaría llegando entre el 18 y el 24 de octubre. O sea, todavía falta. Claro, Manu, tú dices 18 pero tendrían que retrasar el experiment actual. Sí, tal vez, pero yo creo que más bien este experiment debería de llegar el evento de Halloween el 22, ¿no? Porque que yo sepa Halloween se celebra que el 24, ¿no? El 24 de octubre es Halloween, así que el evento llegue el día 22 no estaría nada mal, o sea, dentro de 12 días, ¿no? 11 días, perdón, 11 días. Pero ojito chicos, aquí tenemos directamente el vistazo oficial al nuevo mutante exclusivo, que pues lo más probable es que sea el exclusivo de Halloween, porque adivinen, la pista de este evento de Halloween es que será un evento de Halloween basado en bichos, o sea, insectos y monstruos raros. Así que miren la definición de este mutante exclusivo, literal es un bicho, un monstruo abominable. La verdad, se ve algo raro, no es el típico arte del videojuego, pero ya veremos cómo se verá en juego, pero ya está confirmado que será zoomorfo con necro. Igualmente no tengan muchas esperanzas de que si será un mutante fuerte o no, porque ya saben que mayormente no lo son, aunque pueden estar decentes, eso sí. Pero bueno chicos, les recuerdo que tendrán video cuando salga toda la información de este evento de Halloween, las recompensas, cómo se podrá ganar a este mutante, que será gratuito obviamente, y sus estadísticas, así que suscríbanse al canal. Y ojo, aquí tenemos un vistazo a la skin del Aragno para este evento de Halloween, que la verdad no entiendo esto, o sea, literal es real. Literal esto ya lo publicó un beta tester, de donde se publica siempre todo este tiempo la información. Y pues no sé. Este arte que es, lo crearon, chicos, esto parece un arte creado con IA, o lo crearon con IA o nos están troleando. La verdad no entiendo qué carajo está pasando, porque esta skin es horrible, y no tanto porque sea horrible, sino porque está totalmente ajena al arte del videojuego, al arte característico del videojuego. Así que la verdad no comprendo nada, pero se van a echar para atrás con la siguiente. Hawkeye de el evento de Halloween, chicos, what the fuck. No, amigos, si esto no está creado o con IA o lo saca, no entiendo. Esto, para mí esto debe ser fake. O sea, esto para mí es falso, porque no entiendo, porque o sea, chicos, o sea, what the fuck, esta arte del Aragno y del Hawkeye, ¿qué carajo es? A lo mejor que tenga contexto de que va a ser un Halloween interdimensional, pero amigo, están horribles. Vaya locura. Déjenme en los comentarios qué opinan hasta ahora de lo que se ha filtrado del evento de Halloween. Así que bueno chicos, hasta aquí dejamos el video. Ya saben que en este tipo de videos yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar su oro, sus créditos, sus recursos. La verdad, semana totalmente aburrida, no hay nada bueno de esta semana. Lo único bueno a lo mejor el monolith a créditos para colección.
y ya, o sea, y ya. Y bueno, para a lo mejor el típico que quiere comprar un bunker, el típico que va a comprar el Midas, que la verdad, comprar bunkers no tiene sentido, a lo mejor si te sobra el dinero, como siempre. Y el Midas, bueno, igualmente les recuerdo la huelga, chicos, que meter dinero a este videojuego cuando van más de 31 días que nos han quitado los laboratorios médicos, igualmente las compras a dinero real te pueden fallar y puedes perder totalmente tu dinero sin tener derecho al reclamo, tal vez sí, tal vez no. La verdad, ahorita el tiempo en el videojuego es incierto y más, como les he dicho, que no están trabajando absolutamente en nada en el videojuego. 31 días sin devolver los laboratorios médicos, no están trabajando en este videojuego y claro, luego ven los artes para el evento de Halloween y un par de ellos parecen creados con IA. Me vuelvo totalmente demente. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a comentar qué opinan y por supuesto suscríbanse y activen la campanita para no perderse de mis videos de ofertas semanales y por supuesto para no perderse cuando salga todo sobre el evento de Halloween. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get together, so we stream.